Aunque vamos a dedicar este vídeo a la reforma laboral de 2012, aquí no se habla de política. Este canal de YouTube se dedica a asuntos laborales, a derechos de los trabajadores, a organización de la empresa, el tema laboral. Sin embargo, aunque no hablemos de política, podemos explicar qué es lo que vamos a hacer aquí, en qué consiste la reforma laboral de 2012, qué efectos tiene y así enterarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de esa reforma laboral, que se habla mucho, pero mucha gente no conoce en detalle en qué consiste. Después de la portada empezamos. Vamos a dedicar la primera parte de este vídeo a los motivos, los razonamientos, la filosofía que tenían las personas que hicieron esa reforma laboral. El Estado necesita dinero para mantener los servicios públicos, para mantener la enseñanza, para mantener la sanidad, para el pago de pensiones, para la atención a las personas que lo necesitan, etcétera. Y los particulares también, o cualquier persona, tenemos que pagar una hipoteca o un alquiler, y tenemos que comer, y tenemos que pagar el colegio de los niños cuando los tengamos, etcétera. Como decimos, en el año 2012 ya llevábamos 6 años o más de una crisis económica mundial enorme y que además aquí en España se juntó con el estallido de la burbuja inmobiliaria y había una falta de dinero tremenda, una falta de liquidez. En el caso del Estado, el Estado se financia con los impuestos. El Estado, el dinero que gasta, lo recibe porque cobra de sus ciudadanos los impuestos. Si los impuestos que cobra de sus ciudadanos no llegan para pagar los gastos que tiene que asumir, tiene un problema que se llama déficit público. El déficit público solo se puede solucionar de dos maneras. La primera manera es pidiendo dinero, generando deuda pública. El problema es que ya llega un momento en que si uno genera mucha deuda pública, que es lo que nos pasa a nosotros y a otros muchos países, llega un momento en el que se debe demasiado. La deuda pública, el problema es que por un lado hay que devolverla antes o después y por otro hay que pagar intereses. Otra posible solución es recaudar más, cobrarle más impuestos a los ciudadanos. El problema es que eso también tiene sus límites. Subir los tipos de los impuestos no significa siempre cobrar más impuestos. En los años 70, un economista americano llamado Laffer creó la curva de Laffer. La curva de Laffer nos viene a decir que si la presión fiscal, es decir, el tipo de impuesto que se aplica en general, va subiendo, la recaudación va subiendo porque si cobras un mayor porcentaje, cobras más. Lo que pasa es que eso tiene un tope. Cuando la presión fiscal ha llegado a determinado nivel, si va subiendo, los ingresos ya no suben, los ingresos bajan, porque por un lado las personas ya no pueden pagarlo o no se sienten capaces de pagarlo y crece la economía sumergida, y por otro lado, porque si la presión fiscal aumenta a partir de determinado nivel, estamos hablando de destruir tejido productivo y la gente va a tener menos ingresos y aunque le cobres más porcentaje, si los ingresos son menores vas a cobrar menos. Lo que hace la curva de Laffer es que empieza por cero, va subiendo hasta el tope y a partir de ese tope va bajando y cuando la presión fiscal es del 100%, los ingresos son cero. Bien, hay una posible solución a esto que se ha aplicado toda la vida, que es la devaluación. Es el Estado, además más ahora que vivimos en un mundo de dinero legal, el dinero tiene valor porque la ley dice que tiene valor, es darle al rodillo y crear billetes de banco o directamente devaluar la moneda. El problema es que en España no podemos porque la emisión de dinero no la produce el Estado español, la produce el Banco Central de la Unión Europea. No se puede devaluar, no se puede imprimir indiscriminadamente. Entonces, ¿qué nos queda?
el Estado no puede cobrar más impuestos, puede subir los tipos, pero no va a cobrar más. No puede, porque ya ha llegado a unos límites excesivos, pedir más dinero prestado, pues, y no puede devaluar. ¿No? Y la devaluación, tenemos que explicar en qué consiste. Al devaluar la moneda, los trabajadores cobran lo mismo, pero no cobran lo mismo. Un trabajador que cobra 1.000 euros o 100.000 pesetas, y esas pesetas, vamos a hablar en pesetas porque entonces sí se podía, o por lo menos al principio, y esas pesetas pasan a valer menos, el trabajador cobra la misma cantidad de pesetas, pero cobra menos, y eso le da para pagar menos. Y eso le pasa al trabajador, le pasa a las empresas, a los bancos y a todo el mundo. Baja el nivel de capacidad de compra, de valor del dinero, luego todo el mundo cobra menos. Lo que pasa es que es más difícil de ver, porque el trabajador que estaba cobrando 100.000 pesetas sigue cobrando 100.000 pesetas. Y se puede llegar a dar cuenta de que no le valen para lo mismo, pero sin embargo, como hemos dicho, en el sistema del euro no es posible. Entonces aparece un concepto que se llama devaluación interna. ¿Qué es la devaluación interna? Es crear medidas que hagan los mismos efectos que la devaluación, pero sin devaluar la moneda. Es decir, si el trabajador cobra menos con la misma cantidad, bueno, pues aquí no puede ser, porque no se puede devaluar la moneda, el trabajador cobra menos dinero, incluso en unidades. Es decir, bajar los sueldos, bajar los precios. Y es hacer lo mismo que una devaluación, pero sin devaluar. Por eso se llama devaluación interna. Este es, además de, como veremos otros, el motivo fundamental de la reforma laboral. Bien, vamos al caso concreto. La reforma laboral de 2012, aparte de esto de la devaluación interna, que lo vamos a explicar al final, tuvo otras medidas de fomento del empleo. Creó un contrato que ya no existe, de fomento de la contratación indefinida. Reformó los contratos para la formación y aprendizaje, ampliando las edades y ampliando las duraciones y ampliando las bonificaciones fiscales y sociales para estos contratos. Creó un sistema de renovación de los contratos temporales más flexible. Abarató el despido, porque el despido hasta la reforma laboral, si era declarado improcedente y había indemnización, la indemnización era de 45 días por año, y desde la reforma laboral se abarató a 33 días, con lo cual en España cualquier empresa puede despedir a un trabajador pagándole la indemnización, se declara improcedente y se le paga la indemnización. Lo que hace es que tiene que pagar menos y es más fácil despedir a ese trabajador. Eliminó generar los salarios de tramitación, los salarios que se cobran si demanda el trabajador por despido hasta que se declara improcedente. En este caso quedan solo cuando hay readmisión. Ya no cobra el trabajador salario de tramitación que antes cobraba. Sin embargo, además de todas estas medidas, lo que más llama la atención es el descuelgue del convenio. A ver, en España el convenio colectivo fija las categorías profesionales, fija las funciones y fija el salario que tienen los trabajadores. Aparte de flexibilizar el tema de las categorías y las funciones, la reforma laboral lo que permitió fue, con modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, a facilitar las suspensiones de contrato por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, las modificaciones sustanciales de las relaciones laborales, cambiando al trabajador de funciones, de categoría, etcétera, con más flexibilidad, como dice el Estatuto de los Trabajadores y como explicamos en el vídeo sobre estas modificaciones, incluso la movilidad geográfica y lo que hemos hablado al principio, el descuelgue del convenio. El convenio fija un salario, ¿vale? La empresa, si consigue negociar con sus propios trabajadores, con su comité de empresa, unas modificaciones a lo que dice el convenio, rebajando sueldos,
cambiando categorías o cambiando funciones, cambiando jornada laboral, cambiando condiciones del trabajo, si consigue negociar con el comité de empresa de su centro de trabajo o con sus representantes de los trabajadores un cambio a peor de lo que dice el convenio, eso se va a aplicar hasta que se produzca un nuevo convenio, en cuyo caso debería haber una nueva negociación. Es decir, la empresa, si convence a sus trabajadores, puede rebajarles el sueldo, puede cambiarles los horarios y puede cambiarles muchas condiciones de trabajo. También existe la posibilidad en esta negociación entre la empresa y sus trabajadores de acudir a dictámenes de lo que se llama la comisión del convenio. Los convenios colectivos suelen constituir una comisión donde están los que participan, los sindicatos, los empresarios, etcétera, que puede emitir esta serie de dictámenes. Reformar la reforma laboral, que es de lo que se habla, fundamentalmente va a consistir en esto, en eliminar esta posibilidad de descolgarse del convenio y que todos los empresarios tengan que pagar el sueldo que dice el convenio. Hombre, se pueden cambiar el tema de la formación, del aprendizaje, de las condiciones, la movilidad geográfica, funcional, pero cuando se habla de modificar la reforma laboral, se está hablando fundamentalmente de esto. Y esto es todo. Si les ha sido útil esta información, denos un me gusta y en otros vídeos de este canal tienen más información sobre temas laborales. Muchas gracias.